Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre algo que me han pedido desde hace bastante tiempo. Vamos a hablar sobre matices o dinámicas, sobre cómo interpretar estas indicaciones que a veces tenemos en la partitura. Y el concepto básico es realmente muy fácil de entender, el concepto de qué significa cada una de las indicaciones, pero a veces el saber qué tan bajo o qué tan fuerte debemos tocar sí causa algunas dudas. Entonces les voy a explicar un poco de qué significa más o menos cada una de las indicaciones, al menos las más conocidas. Les voy a explicar cómo saber qué tan fuerte tienes que tocar o qué tan bajo, dependiendo de diferentes cosas, diferentes situaciones. Y al final también les voy a dar una idea general de la técnica que ocupamos para tocar diferentes matices. Entonces, las dos indicaciones más básicas que tenemos son la P, que significa piano, y la F, que significa forte. Y a partir de ahí realmente lo que sucede es que entre más P's tengamos, vamos a tocar más bajo o tendríamos que tocar más bajo, y entre más Fs tengamos tendríamos que tocar más fuerte. Además de esas dos indicaciones tenemos algunas otras que son como indicaciones que están más en medio, como el MF, que significa mezzo forte, y el MP, que significa mezzo piano. Mezzo fuerte quiere decir medio fuerte y mezzo piano quiere decir medio suave o medio bajo. También existe, por ejemplo, el FP, que significa tocar fuerte e inmediatamente después bajarle hasta piano. Y hay otras indicaciones que están relacionadas con la dinámica, pero que son más, digamos, de articulación o de carácter, como el sforzando. Y esa indicación lo que significa es que lo que toques tiene que sonar literalmente como si te costara trabajo. A veces se le interpreta como una especie de acento. Pero bueno, el problema es que ya a la hora de tocar una pieza, todos tenemos diferentes capacidades de volumen. Normalmente cuando uno va iniciando no tiene tanto control. Por lo mismo tal vez no puedes tocar tan suave como alguien que ya tiene mucha más experiencia. Tocar más fuerte es un poco más fácil, entre comillas, pero igual alguien que ya tiene más técnica y más experiencia va a poder tocar más fuerte que alguien que apenas va comenzando. Muchas veces me han hecho preguntas en los comentarios como ¿qué tan piano tengo que tocar si tengo dos P's? ¿O qué tan fuerte tengo que tocar si tengo dos F's? Y esa es una pregunta muy difícil de contestar porque necesitaría saber más de lo que están tocando. Para empezar, yo no les puedo dar una medida de, bueno, si tiene dos F's tienes que tocar a tantos decibeles. Para saber qué tan fuerte tienes que tocar, si tienes una indicación de dos F's, por ejemplo, tienes que tomar en cuenta muchas cosas. Una buena guía que ustedes pueden tomar es revisar toda su partitura y tratar de ver, bueno, cuál es la indicación que me dice que toque más fuerte, o qué es lo más fuerte que me pide el compositor. Me pide 2 Fs, me pide 3 Fs, me pide 4 Fs, y cuál es la dinámica más suave que me pide el compositor en la pieza. Me pide 2 Ps, me pide 3 Ps, 4. Ya a partir de eso, sabiendo cuáles son tus extremos de la pieza, tú puedes decir, bueno, yo lo más bajo que puedo tocar es esto, y entonces ese va a ser tu 4 Ps. Y si te pide 4 Fs, tú igual pruebas y dices, bueno, yo solamente puedo tocar así de fuerte. Y entonces ya ahí tienes un parámetro que obviamente no es exacto, porque esas cosas nunca van a ser exactas, pero ya va teniendo más forma lo que vas a hacer. Y a partir de ahí es ir como planeando la pieza. Obviamente cuando tienes un momento de clímax, por ejemplo, y te piden fuerte, tendrías que tocar tal vez lo más fuerte que puedas, dependiendo de si esa es la parte más importante de la pieza, dependiendo de si la armonía, los acordes son, por ejemplo, tensos, dependiendo si, por ejemplo, a lo mejor tienes un acento, además de la indicación de tocar fuerte. Y también aplica para las indicaciones de tocar suave o de tocar piano. Si tú tienes un acorde de primer grado, que normalmente es el acorde de reposo, y te ponen un piano, bueno, con más razón tienes que cuidar que lo toques de una manera tranquila. Pero además de tomar en cuenta qué es lo que nos pide el compositor y cuál es nuestro rango, el rango que tiene nuestra pieza, también tenemos que tomar en cuenta el periodo en el que fue escrita la obra. Por ejemplo, es sabido que los compositores barrocos como Bach casi no escribían indicaciones de ningún tipo,
Eso incluye las indicaciones dinámicas. En el barroco normalmente lo más que escribían era piano o forte, y además también pensemos que en el barroco teníamos instrumentos que no tenían casi posibilidad de hacer dinámicas. Algunos instrumentos, tocaras como tocaras, fuerte o suave, sonaban igual, y algunos otros sí tenían un poco más de posibilidad, pero tampoco tanta como hoy. Todavía Mozart, por ejemplo, solamente llegaba a poner 2 Ps o 2 Fs, eso era como su tope. Ya Beethoven empieza a poner hasta 3 Ps y menos frecuentemente 3 Fs. Los compositores como Chopin y Liszt, que ya son más románticos, también tienen 3 Ps, 3 Fs. A lo mejor de repente puedes encontrar un 4Fs, pero ya es un poco más extraño. Y realmente las indicaciones de dinámicas, que son muy extremas, empiezan a verse con compositores un poco más modernos, entre comillas. Debussy y Ravel ya te empiezan a poner 4Ps. Gente como Prokofiev o Rachmaninoff empieza a utilizar las 4Fs, y así eventualmente llegamos hasta gente como Ligeti, que ya tenía unas dinámicas muy exageradas. Ligeti en sus estudios, por ejemplo, llega a poner hasta 8Fs y 8Ps, y la cuestión es que no nada más las utiliza, sino que además a veces las utiliza juntas. Por ejemplo, te puede poner 6Ps y casi en la siguiente nota te puede poner que hagas 8Fs. Entonces él sí quería o buscaba una exageración muy grande en cuanto al rango dinámico que manejabas. Entonces digamos que depende de la pieza que estés tocando, del periodo al que pertenezca. Dependiendo de todo eso, tú vas a tener que medir tus dinámicas, y todavía más si estás tocando piezas de diferentes periodos. Obviamente no vas a tocar un forte al mismo nivel si es un forte de Beethoven que si es un forte de Prokofiev o un forte de Ligeti. Y ya por último, también hay una serie de factores que no tienen nada que ver con la música, que afectan el cómo nosotros hacemos las dinámicas. Factores que tienen que ver desde el instrumento que tú utilizas. Tocar en un teclado, tocar en un piano vertical, en un piano de cola, o tocar en un piano en buen estado y en un piano que esté en muy mal estado, te va a permitir hacer diferentes cosas. También otra de las consideraciones que a veces nos dicen a nosotros, por ejemplo, es que no puedes tocar igual si estás en un cubículo tú solo con tu maestro a que si estás, por ejemplo, en una sala grande. Si tú haces el mismo nivel de piano que haces en un cubículo, cuando estás en una sala, puede ser que las personas que estén a 2 o 3 filas ya no te van a escuchar, o les va a costar mucho trabajo escuchar lo que estás haciendo. Por eso yo a veces les recomiendo a mis alumnos que cuando están tocando en público en una sala, tal vez no muy grande, pero pues si en una sala más o menos, piensen en que todas sus dinámicas tienen que ser más fuertes de lo normal. Y bueno, ya para terminar este video, hablemos un poco de la técnica, de los matices. Como ya he dicho en otros videos, tocar el piano implica que utilices todo tu cuerpo, desde tus dedos, tus manos, tus brazos, tus hombros e incluso la espalda o el torso completo. Muchas veces, por ejemplo, cuando ya quieres hacer un forte que es muy grande, o la gente que a lo mejor no es tan corpulenta, que a lo mejor es gente o pianistas un poco más pequeños, tienden a hacer uso de precisamente el torso o recargar todo el cuerpo cuando tocan fortes. Vean este video, por ejemplo, de Juliana Avdeva, una de las ganadoras del concurso Chopin. Entonces cuando estás haciendo un forte puedes hacerlo desde solamente con el peso de tu brazo, te puedes recargar con todo el cuerpo. Si quieres un sonido un poco más brusco, por ejemplo, a veces lo que haces es atacar desde arriba, no tan pegado, digamos, a las teclas. Y también hay que conocer más o menos nuestros dedos. Por ejemplo, cuando tú tocas una nota con el pulgar o con el segundo o con el tercer dedo, es más fácil que te salga fuerte porque son los dedos que tenemos más ágiles y también más fuertes. En especial el pulgar, tú tocas algo con el pulgar y casi por default te sale con un acento. Tratar de hacer una nota fuerte con el meñique, por ejemplo, es bastante complicado. Entonces, si lo puedes evitar, lo mejor es que utilices otro dedo. E irónicamente, los dedos que tenemos un poco más ágiles, que tenemos también un poco más fuertes, a veces sirven mejor para controlar los pasajes que queremos que nos salgan más piano. Por ejemplo, en este estudio de Liszt, al final yo toco las notas agudas que finalizan el arpegio
con el dedo medio y utilizando solamente el peso de mi brazo para controlar. Porque se me hace mucho más sencillo controlar el matiz piano así, sin que la nota deje de sonar, porque a veces cuando las haces con el meñique, como no controlas tanto, lo quieres hacer tan bajo que algunas ocasiones no suena la nota y se escucha bastante raro el arpegio incompleto. Pero bueno, como ya les decía antes, realmente entre más experiencia tienes y más tiempo tienes tocando, vas a poder hacer más cosas. Muchas veces, por ejemplo, cuando tengo alumnos que van iniciando, aunque sí les pido que hagan dinámicas, yo sé que probablemente no van a poder hacerlas como tendrían que ir o como las haría alguien que ya tiene más tiempo tocando. Entonces, si ustedes todavía no pueden controlar mucho lo que hacen, sus matices, no se desesperen, tengan paciencia. Con el tiempo eso se va a ir puliendo. En fin, si tienen más dudas, déjenlas en los comentarios. Espero que les sirva toda esta información. Suscríbanse al canal, denle like y compartan el video si creen que le puede servir a alguien más. Y nos vemos para el próximo.